Es una buena idea porque las descargas también son buenas. Sí. Listo. Ya, dale, dale. ¿Ya le damos? Bueno, como habíamos querido iniciar este año académico, esta vez retomando una antigua idea del departamento, que son los coloquios de sociología. Esta vez será un ciclo de conversaciones que queremos que apunten a lo que es la sociología pública. Estaremos conversando con profesores, estudiantes de posgrado, invitados nuestros en distintas temáticas que hoy día tienen que ver con los debates país, con los debates internacionales también respecto a los asuntos públicos, y que hemos querido enfocar estas conversaciones públicas en base a investigaciones, conocimientos que nuestra propia comunidad académica está realizando. Y por eso hoy día, a pesar de los problemas técnicos que hemos tenido para poder iniciar este coloquio, tenemos a dos grandes expositores. El primero de ellos es Sebastián Ureta, que muchos de ustedes conocen, que es profesor del departamento. Sebastián es PhD en Media and Communication de London School of Economics, es profesor asociado del Departamento de Sociología de la Universidad y director del Magíster en Ciencia y Tecnología, y también director del Centro de Estudios Ciencia y Tecnología, CEXT, así se pronuncia, Seba, ¿no es cierto? Y junto a Sebastián va a exponer Daniel Valenzuela, quien es un gran estudiante nuestro del doctorado en Sociología y académico de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Santo Tomás. Hoy día el coloquio versa sobre temas de ciencia ciudadana y lo hemos denominado Más allá del prototipo, promesas y dilemas de las ciencias sociales ciudadanas. Entonces, sin más, voy a dejar con ustedes al profesor Ureta. Después de la exposición de profesor Ureta y de Daniel, vamos a hacer una ronda de presentación y de conversaciones en torno a la exposición. Eso. Seba, tuya la palabra. Muchas gracias, Ale. No, necesito que me hagan anfitrión para compartir la pantalla. Ya. Ya, muchas gracias por la invitación. Espero que se ve la presentación. Ya, ¿se ve la presentación? Sí, se logra ver. Ya. Ya, excelente. Muchas gracias por la invitación. Como dijo la Ale, hoy día la idea es que yo con Daniel vamos a hablar un poco de lo que es un poco nuestra experiencia en lo que se conoce como ciencia ciudadana, más que nada también haciendo un argumento respecto a cuáles son las expectativas y lo que son los límites que un poco enfrenta la actualización de ciencia social más transdisciplinar, es decir, la colaboración con otras disciplinas y todo el tema. Un tema antes de empezar, lo que es importante de la presentación que vamos a hacer es que nosotros nos propusimos hacer como más que nada levantar varios temas que nos complican un poco de proyectos los cuales nosotros hemos estado implicados, más que hacer toda una argumentación más coherente, de cierta forma. Es decir, igual, bueno, ahora hay que medianamente coherente con lo que vamos a hacer, pero igual tiene un aspecto más especulativo en el sentido que son ideas y algunos temas que nosotros tenemos como pendiente, como que nos generan como algún tipo de inquietud de las iniciativas que estamos haciendo y que obviamente me gustaría discutirlos y también demuestran algún tipo de los problemas que se enfrentan a hacer este tipo de investigación. Bueno, entonces el punto de partida de nuestra presentación es de cierta forma un reconocimiento de nuestro punto de partida. No solo tanto yo como Daniel trabajamos en áreas ambientales, hemos trabajado en áreas ambientales ya durante un buen tiempo, y nuestro punto de partida de nuestro acercamiento al tema ambiental es un poco el problema ambiental o la crisis ambiental, que también se conoce como la crisis, el cambio climático, pero también en el fondo me gusta más que nada hablar más de crisis ambiental porque tiene un contenido un poco más amplio que habla también del tema de todos los problemas con la biodiversidad, temas de contaminación, es decir, es más amplio que solamente el cambio climático.
es un problema que es obviamente multidimensional, es decir, es un problema que es obviamente que no solamente involucra factores químicos, biológicos, físicos de la atmósfera, sino que también es un problema que involucra aspectos sociales, culturales y políticos. Y de hecho, para un número no menor de autores, el gran tema, el gran problema del cambio climático hoy en día es un problema social. Es decir, ya hay consenso científico respecto al cambio climático existe, respecto a, que a la degradación de la biosfera. Hay medianamente consenso científico respecto a los grandes temas que tienen que ver con la crisis ambiental, pero sin embargo, como sociedad mundial y cada sociedad a nivel de país no logramos avanzar en esa dirección. Entonces, de cierta forma, los grandes desafíos que tienen que ver con el cambio climático en la actualidad son desafíos que tienen que ver específicamente con aspectos sociopolíticos, culturales y económicos. Entonces, por eso la relevancia de hacer una investigación social sobre estos temas. Y ahí surge un poco desde hace ya varias décadas, lo que se conoce como sociología ambiental, ha tratado de contribuir y ha contribuido de manera importante a lo que es el debate en relación a los factores sociales, culturales, políticos que participan de lo que es esta crisis ambiental. Es decir, ya la sociología ambiental tiene un montón tiene una tradición súper larga, ha tenido un rol súper importante en lo que es tematizar y en lo que es criticar un montón de situaciones que son claves para entender las dinámicas o cómo se conectan dinámicas climáticas y ambientales con dinámicas sociales, socioculturales. En particular, hay como ejemplo, quizá el tema es uno de los conceptos más importantes que se ha levantado desde la sociología ambiental o de las ciencias sociales ambientales, todo este concepto de la justicia o injusticia ambiental, en el fondo mezclando temas de justicia socioeconómica, justicia política con realidades ambientales, que en el fondo es la clásica realidad en la cual usualmente las personas que experimentan problemáticas ambientales en sus vidas son las personas que ya están implementando una serie de otros problemas socioculturales, políticos y económicos. Entonces está todo relacionado, es decir, la justicia social hoy en día es también justicia ambiental. Y usualmente las dos cosas están íntimamente mezcladas y resulta cada vez más ficticio un poco mirarlas de manera separada. Sin embargo, y acá viene un poco el punto de partida de nuestra presentación, es el hecho de que en general lo que conocemos como crisis ambiental, y dado por este carácter como multidimensional, en el cual las variables sociales siempre están en relación con otras formas de entender, con otras formas de actuar sobre otros problemas, empieza a surgir también un poco la necesidad un poco el llamado de explorar diferentes registros en lo que es nuestra participación como científicos sociales, en el caso de nosotros como sociólogos, en lo que es la investigación sobre temáticas de crisis ambiental, que obviamente nosotros comprendemos y nosotros practicamos una crítica, y hemos practicado hasta el momento un acercamiento medianamente convencional de las ciencias sociales, que tiene que ver con describir sistemáticamente y criticar también muchos de los entramados a través de los cuales se producen los factores que generan estos problemas ambientales, pero de cierta forma también nos hemos encontrado con una conciencia creciente, que no solamente nosotros, sino un número creciente de otros practicantes también de las ciencias sociales, de que de cierta manera este modelo de la ciencia social como una entidad que critica y que analiza desde lejos, de cierta forma debiera ser complementado con modelos un poco más activos, los cuales las ciencias sociales también se pudieran meter directamente en la transformación o por lo menos en la especulación con diferentes maneras de hacer, entender y pensar estos problemas ambientales a los cuales nosotros nos enfrentamos en la actualidad. Y ahí surge un poco la iniciativa que a nosotros o la pregunta un poco que a nosotros nos convoca hoy en día, a mí, a Daniel y a un montón de otras personas, es cómo transformar un poco la sociología ambiental en una disciplina que no solo describa y critique problemas, sino que también contribuye a explorar alternativas posibles para estos problemas, alternativas, futuros o estados de la situación contrario, y también a ayudar a explorarlo y un poco quizás a transformarlo. Entonces, ¿cómo poder pensar en una ciencia social que también tenga un componente como más de, no puede ser prospectiva
o exploratorio o especulativo, en el cual se traten no solamente, no solamente de describir la realidad que existe, sino también provocar y explorar realidades que podrían llegar a existir. Entonces, ese es un poco el llamado general, y ahí surgen, hay un montón de diferentes acercamientos que han buscado esta exploración. Hay movimientos que buscan ven en la exploración una, una práctica de las ciencias sociales que tiene que ver obviamente con una especulación más teórica, un poco más, o también incluso epistemológica, así como cómo entender los problemas de las ciencias sociales de manera diferente, cómo crear nuevos futuros, cómo generar nuevos órdenes de la situación desde un punto de vista medianamente más epistemológico. Pero también existen movimientos que han buscado de cierta forma esta transformación o este movimiento de las ciencias sociales hacia áreas que no solamente tengan que ver con especulaciones más de orden más teóricas, sino que también con especulaciones un poco más prácticas. Y ahí, tanto a mí como a Daniel, nosotros llevamos hace ya un tiempo trabajando dentro del marco o buscando conectar esta sociología ambiental con lo que se conoce como ciencia ciudadana. Es decir, en primer lugar es importante mencionar que la ciencia ciudadana obviamente no nace desde las ciencias sociales, es decir, los orígenes de la ciencia ciudadana como movimiento están enclavados especialmente en la práctica de la biología de campo en particular, y tiene que ver con diferentes iniciativas de científicos que buscaban incorporar a la ciudadanía en la producción de datos. Al final de cuentas, en un primer momento, la ciencia ciudadana era o tuvo un componente muy fuerte de ocupar a la ciudadanía como partícipe en los proyectos, pero también de cierta forma había una cuestión también de oportunidades, de tener una mano de obra muy barata y muy distribuida que con otros fondos no se hubiera podido tener. Entonces, de esta manera, vamos a ver que desde su origen la ciencia ciudadana tenía una relación contradictoria un poco con lo que son los públicos, con lo que son las ciudadanías que participan en la iniciativa de ciencia ciudadana. Entonces, pero antes de pasar a ver un poco esas áreas problemáticas, un tema importante de la ciencia ciudadana es partir como definiéndola, es decir, de qué hablamos cuando hablamos de ciencia ciudadana y cómo podemos después localizar un poco la ciencia social y la sociología dentro de este entramado. Si la ciencia ciudadana se describe súper simplemente con esa cita que les pongo ahí, el trabajo científico llevado a cabo por miembros del público general, usualmente en colaboración o bajo la dirección de científicos profesionales e instituciones científicas. Es decir, acá tenemos entonces de cierta manera una visión o una definición original en la cual se ve a los miembros del público, a la gente, a los no expertos de cierta forma, como colaborando o como sumándose a iniciativas científicas de diferentes formas. Es decir, hay un montón de variedades de lo que son las ciencias ciudadanas, pero en general partían por este modelo, es decir, el modelo en el cual la ciudadanía se incorpora a iniciativas científicas ya existentes. Ahí, pero sin embargo, como sale abajo en la transparencia, en la lámina, la ciencia ciudadana es muchas cosas a la vez. Es decir, hay ciencias ciudadanas parten de cuestiones súper pasivas, es decir, del mismo hecho de ocupar, por ejemplo, aparatos, ocupar los celulares para poder generar una serie de datos que no existen. Podría pensarse que quizás la manera más pasiva de ciencia ciudadana, entre comillas, sería todos los apps de rastreo de personas enfermas ahora para el COVID. Es decir, sería en muchos países de Asia en particular se ha ocupado mucho esta dinámica de manera a veces no evidente para las personas, pero una manera en la cual se puede hacer ciencia ciudadana es simplemente que las personas se pueda acceder a sus datos, a los datos a través del internet, a sus ubicaciones y todo el tema, que es una manera en la cual se ha hecho bastante iniciativa hasta el momento. Después vienen, pero a partir de esa cuestión más básica, que es un poco la extracción de datos, vienen niveles un poco más sofisticados de lo que es la ciencia ciudadana, es decir, ayuda voluntaria en el procesamiento, personas que asisten directamente en la recolección y en el análisis de los datos, es decir, la gente no solamente se la invita a recolectar datos, sino a analizarlos también, a participar del análisis, y finalmente quizás el modelo más interesante muchas veces en términos políticos es lo que se conoce ya como ciencia comunitaria, es decir, que se da vuelta un poco el origen y ya no
no son científicos los que piden a las personas su colaboración con un proyecto que ellas o ellos tengan, sino que son las mismas comunidades las que piden asistencia de técnicos y científicos para poder lidiar con un problema de una manera, ocupando la ciencia como una herramienta para algún tipo de lucha territorial, algún tipo de demanda, algún tipo de preocupación que a ellos les acogen. Ahí, por ejemplo, en tema de ciencia comunitaria, un tema que es súper conocido y es maravilloso cómo funciona, el tema de las asociaciones de pacientes, de enfermedades raras. Es decir, hay varios ejemplos a nivel mundial de diferentes comunidades de gente que sufre de alguna enfermedad rara, es decir, que es muy poca la población que la sufre y que por eso esa enfermedad naturalmente hasta el momento no haya traído mucha investigación. Entonces los pacientes se unen entre sí, piden asesoría a doctores, a científicos, para recolectar información respecto a su enfermedad, respecto a las características, respecto a los potenciales factores gatillantes y todo el tema. Y hay ejemplos súper famosos de asociaciones de pacientes que hicieron avanzar un montón el conocimiento respecto a las enfermedades que a ellos los afectaban. Entonces también hay un montón de niveles de envolvimiento en el tema de la ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana, cuando se habla de algo así, hay que tener cuidado porque son realidades súper diferentes. Y ahora vamos a ver varios pros y contras. Bueno, entonces, antes de pasar a ver las dos iniciativas de las cuales vamos a hablar con Daniel, algunos pros y algunos contras de la ciencia ciudadana de manera bien rápida, porque estamos más o menos bien con el tiempo. Es decir, algunas ventajas. Obviamente está el tema de producir más datos y análisis de forma económica. Ese es el tema que es clave, que muchas de las iniciativas ciudadanas que existen han sido motivadas porque los científicos no tienen los fondos para poder realizar un trabajo de campo que ellos quisieran. Entonces, más o menos, como muchas veces de manera no tan entusiasta, tienen que invitar, o esfuerzo forzado a invitar a personas externas al núcleo de investigadores para poder conseguir esos datos. Después vienen los elementos que son quizás más interesantes, es decir, está el tema del entendimiento público de la ciencia, que en el fondo se reconoce que muchas veces, yo creo que para las iniciativas, tanto la que yo voy a hablar yo y la que va a hablar Daniel, se reconoce muchas veces que lo más interesante de la iniciativa de ciencia ciudadana no es tanto el dato que se junta, sino el hecho de que las personas que participan se transforman en sujetos científicos, no podría decir, en sujetos que entienden y se conectan con los procesos, con los razonamientos que están detrás del conocimiento que ellos generan. Y que de cierta manera eso les permite pasar a ser, en el fondo, pasar a ser de cierta manera como ciudadanos del conocimiento, ciudadanos, o a conectarse con diferentes formas de quizás más de argumentos y poder entender y poder también criticar, obviamente, posiciones que son usualmente, de las cuales han sido usualmente como excluidos. Y eso obviamente apunta al tercer factor, el tema del capital social, es decir, comunidades en las cuales, cuando se hace bien, de cierta forma, la ciencia ciudadana, permite que esas comunidades, de cierta manera, adquieran un capital que pueden usar. En el fondo, usualmente en ciudades, en sociedades como la chilena, en la cual los expertos todavía tienen bastante poder, el hecho de que diferentes comunidades puedan acceder a diferentes niveles de experticia, obviamente es un factor de empoderamiento. Es decir, en temas de disputas por temas ambientales, o disputas por transgénicos, disputas por, no sé, por temas de mortalidad o pobreza, el hecho de que las mismas comunidades puedan acceder a los datos que se generan y que los entiendan y que ellos lo puedan manipular, obviamente es un tema de poder, también, a fin de cuentas, un tema político. También ese capital social obviamente apunta ahí al cuarto factor, el tema de la relación un poco más igualitaria, especialmente en sociedades como ya mencioné, que en la cual el ser experto da un cierto poder político. El hecho de que las comunidades puedan, de cierta forma, o diferentes actores no expertos puedan acceder a la producción y al entender el proceso, el conocimiento, no solamente al producir datos, sino entender para qué se ocupa y cómo se procesa ese dato, obviamente ayuda un poco a igualar, entre comillas, de cierta forma, vamos a ver mucho más que no es tan así la cosa, pero ayuda de cierta manera a reducir las diferencias, por lo menos, entre expertos y personas. Ayuda, obviamente, está el tema de llenar vacíos de conocimiento, lo que les comentaba recién con esta asociación de pacientes. Lleva a cambio en políticas públicas, especialmente en áreas que son controversiales, que hay poca información. Hay varios ejemplos a nivel mundial en los cuales asociaciones de pacientes o asociaciones de gente que sufría con tipo, por ejemplo, contaminación ambiental, pudo producir datos que llevaron a cambios en regulaciones. Y también, por último, ayudan a identificar violaciones de normas. Una de las maneras más efectivas en la cual se han manifestado las iniciativas ciudadanas son en temas de
comunidades que persiguen infractores, gente que contamina, especialmente en el área de contaminación hay un montón de desarrollos que tienen que ver con sensores, con medidores que la gente utiliza para poder demostrar que de verdad esta empresa está tirando, no sé, tales contaminantes y mucho más arriba de lo que decía que tiraba. Ya, y obviamente, junto con esas ventajas, la Ciencia Ciudadana tiene un montón de problemas que también son parte de su desarrollo. Primero que nada, se basan muchas de las iniciativas de Ciencia Ciudadana se basan en este mito del ciudadano completamente entusiasta. Es decir, esta idea de que toda la persona se muere por participar en tu iniciativa, se va a llenar la cosa, y eso es una falacia. En el fondo, hoy en día la gran mayoría de las personas no quiere participar en cosas. Está cansado, no tiene interés, no tiene ganas, no ve el beneficio. Entonces hay un tema de desinterés que no es menor. Así que se pasa muchas veces que a nivel público en particular se diseñan grandes iniciativas ciudadanas que no tienen participantes. Porque de verdad siempre se asume que el participante está cuando de verdad el participante hay que buscarlo y convencerlo y seducirlo también de cierta forma de que algo hace interesante para él. Después viene la complejidad de las tareas, dificultad de traducción, es decir, el mismo hecho de que nosotros también enfrentamos harto eso, no le vamos a contar en un segundo, de que en general estas cosas son complicadas, pese a que una vez se haga cosas que trate de generar modelos de traducción de tareas a públicos generales. En general hay un nivel de complejidad muchas veces en esta tarea que no es casi reducible y que hace complejo que muchos públicos se puedan sumar a la iniciativa. Hay un tema de una falta de continuidad, lo cual les voy a hablar en un rato más, lo que llamo un poco el prototipismo de muchas de estas iniciativas. Hay otro tema que es enorme, que es el tema de la confidencialidad de los datos. Es decir, en muchas controversias sociales los datos que se producen en conciencia ciudadana dicen que no se dice, cuando muchas veces no es así, pero de que no son confiables porque no fueron recolectados por un científico. Entonces hay un tema ahí que especialmente para temas que son controversiales, que involucran procesos legales, por ejemplo, involucran temas de contaminación de personas, el tema de la confidencialidad de los datos es un enorme problema de la ciencia ciudadana, que no se les crea los datos recolectados porque no sea experto. Y después hay un par de temas como más genéricos que son también súper interesantes de pensar. Es decir, por un lado, hay una crítica importante que dice que la ciencia ciudadana lo que hace es aumentar el cientificismo. Es decir, no es que lleve entre el campo, por ejemplo, haciendo simplificación burda, es decir, pero entre el campo de la política y el campo del conocimiento científico, atrae de cierta manera a los actores políticos al campo de la ciencia, pero para que hablen en términos de la ciencia. Es decir, el que pone el lenguaje, el que pone las reglas, de cierta manera, la discusión acá sigue siendo los científicos, los expertos, de cierta forma. Entonces, de cierta manera, también es un mecanismo que se ha utilizado y se utiliza todavía como mecanismo de cooptación de movimientos sociales. Hay todo un tema también que se conecta eso con una crítica como neocolonial, en el sentido de que quién pone la ciencia, quién hace la ciencia, quién hace los dispositivos mediante los cuales se miden, también son casi todos del norte industrial. Hay otro problema tiene con el tema de la escala, es decir, que muchas veces iniciativas ciudadanas que son súper localizadas en un momento particular, en un espacio particular, no tienen la capacidad de poder expandirse. Se conecta mucho también con el tema de confidencialidad del impacto de los datos. Y finalmente hay una crítica más general que el tema que la ciencia ciudadana tiene un carácter un poco neoliberal en el sentido que parece como una desconfianza del Estado o desconfianza como de la institucionalidad científica. Y aparece como una manera barata de poder privatizar un montón de prácticas científicas. Es decir, y ahí hay un ejemplo que es súper decidor, que uno de los grandes promotores de iniciativas científicas en los últimos años ha sido la EPA, el Ministerio de Medio Ambiente de Estados Unidos, en el periodo de Trump. Es decir, en el periodo de Trump les parecía genial la ciencia ciudadana, la pusieron un montón, le pusieron mucha plata, porque obviamente eso les permitía decir que vamos a achicar el Estado. Es decir, si la gente puede hacer las mediciones, ¿para qué yo voy a tener técnicos del Estado que hagan las mediciones? Entonces también hay un tema ahí de un afán como privatizador de la ciencia que mucha gente que hace ciencia más regulatoria lo ve con sospecha. Ya, entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte de la presentación, en la cual vamos a ver dos iniciativas de ciencia ciudadana, una en la cual estuvo más involucrado Daniel con otros colegas, y en otro estuve involucrado yo como principal, pero también Daniel, así que Daniel de esta manera es el que ha participado de las dos. Como les contábamos, la idea acá es poder mostrar estas iniciativas como iniciativas en las cuales no tanto describir lo que hicimos necesariamente, sino describir también varios otros nodos
analíticos, teóricos, que nos parece interesante explorar desde un punto de vista de un análisis más de ciencias sociales, más allá de los resultados que se producen. Entonces, te dejo a ti ahora, Daniel, con cómo está mi agua. Muchas gracias, Sebastián, y un saludo a todos y todas los miembros del departamento. Efectivamente, este proyecto Cómo está mi agua, contarle un poquito el contexto, involucra principalmente a dos instituciones, ¿ya? Está la institución, el Instituto Milenio de Biología Integrativa, que el cual yo pertenezco como miembro de la proyección al medio externo, y nuestro colaborador son técnicos del Programa de Desarrollo Agropecuario Prodesal de la comuna de Calle Larga. El programa es bien interesante en el sentido de que involucra cierto nivel de expertise, porque hay un ingeniero agrónomo y un técnico agrícola, y trabaja con usuarios que son micro agrícolas, ¿no? Que pueden tener un par de plantas en su casa, hasta pequeños agricultores, ¿no? Y en Calle Larga, para los que no conocen, es una comuna que está relativamente cerca de Santiago, 70 kilómetros aproximadamente hacia la cordillera, en la quinta región, y está conurbada, se podría decir, sí, con los Andes. De hecho, la calle Larga que conecta la comuna con los Andes, prácticamente no se alcanza a mirar alguna diferencia. Por lo tanto, es una comuna que involucra mucha práctica rural, pero también está muy cercana a los centros urbanos. Y efectivamente, uno de los principales elementos que destaca Calle Larga es la actividad agrícola y ganadería, pero también hay actividad minera cercana a la cordillera. Entonces estamos hablando de que Calle Larga es un espacio precordillerano, pero claro, ahí el cómo funcionan los límites, cuando es cordillera y cuando no es cordillera, es bien interesante, porque efectivamente las mineras están ubicadas muy hacia arriba, ¿no? Y 47% de sus habitantes corresponden a la población rural. Entonces, a pesar de que está muy cerca de los centros urbanos, gran parte de la población de Calle Larga es rural, ¿no? Y uno de los elementos que a nosotros nos interesaba, efectivamente, fue que el uso del agua en Calle Larga es conflictivo en distintos sentidos. O sea, por un lado, si uno considera los análisis más científicos en relación a la sequía, estamos en una mega sequía desde el año 2010 aproximadamente, pero ese componente, si se quiere, más natural, o incluso los componentes antrópicos se mezclan con otros elementos políticos, ¿no? O sea, la escasez o presencia de agua también depende de turnos de riego, depende de derechos de agua, con la relación con los parceleros que tienen sus parcelas de agrado. O sea, hay un fenómeno bien interesante con respecto al agua, y que a nosotros, además de eso, nos interesaba también desde el Instituto Milenio ver los impactos ambientales de la actividad agrícola, específicamente el uso de nutrientes, ¿no? El uso de nitrógeno. Y ese proceso, ahora sí puedes cambiarla, Sebastián, por favor. Y ese proceso se alinea también con ciertos intereses más productivos que tiene el Prodesal, ¿no? Y efectivamente uno de los puntos que empieza a aparecer dentro de estos objetivos que nosotros teníamos tiene que ver con la participación. O sea, en un primer momento la relación era entre dos instituciones con sus plazos, con sus procesos, y la participación fue un desafío, pero ¿cómo se solucionó? Incorporando estas actividades de ciencia ciudadana dentro de la planificación de Prodesal, ¿no? La planificación anual, que es un arma de doble filo, porque técnicamente si las personas faltan a esas capacitaciones pierden los beneficios del Estado. Entonces, hay un poco lo que mencionaba Sebastián con respecto a cómo cuando hay colaboraciones con agentes del Estado y local en el caso de Prodesal, se produce esta problematización con respecto a la participación. Y desde esa lógica, efectivamente, uno podría ya interpelar nuestro primer objetivo, ¿no? Que es un proceso participativo de colaboración ciencia-comunidad, ¿no? O sea, tiene que darse una serie de arreglos, ¿no? Y una serie de negociaciones para poder garantizar ese proceso y que se esconden detrás de un objetivo. Y el segundo sí está mucho más asociado a lo que podría ser más convencional, a elementos más convencionales de la ciencia ciudadana con respecto a la generación de educación, ¿no? Promover el uso de acceso de herramientas de la ciencia básicos que le permita, en este caso a los agricultores, tomar decisiones en materia productiva, pero también desde nuestra lógica lograr una mayor concientización ambiental. Siguiente, por favor.
Y bueno, es un proyecto que tiene mucho tiempo, llevamos desde el 2017 hasta la actualidad trabajando, hemos hecho muchos intentos, talleres, con distintos objetivos, pero yo quería resaltar tres. El primer proceso que hicimos, y que intentamos de aplicar estos principios de la ciencia ciudadana mencionados por Sebastián, tiene que ver con el codiseño de lugares de toma de muestra de agua, ¿no? Y es bien interesante desde la lógica de cómo estábamos interpretando la idea de representatividad, ¿no? ¿Qué significa tener un muestreo representativo? Y construimos esos puntos de muestreo a lo largo de toda la localidad de Calle Larga, que ahí se puede algo apreciar en el mapa, pero que considerara no tan solo elementos técnicos, sino también el proceso antes y después de agricultura, con la finalidad de medir nitrógeno, ¿no? Y los puntos fueron codiseñados con los miembros de Prodesal. No, ahí vuelve a aparecer la problemática de la participación más amplia de la ciudadanía, y de hecho la toma de muestra, el acto de tomar la muestra, si bien se realizaron talleres para poder lograr ahí capacitar a las personas, la toma de muestra por distintas razones, no tan solo por el desinterés, sino también por la lógica geográfica donde había que recolectar los puntos, dependió del equipo, en este caso de mi colaboradora Maite Salazar y yo. O sea, nosotros recolectamos las muestras. Entonces el codiseño efectivamente tiene que ver más, primero involucra cierto grado de expertise, en este caso de los profesionales, pero estos profesionales trabajan y son de Calle Larga, por lo tanto también hay una mezcla más de un acercamiento distinto al territorio, ¿no? Entonces es un primer punto que es interesante en términos del codiseño, sin embargo se entrecruza con estos desafíos que planteaba Sebastián. En el segundo punto, el de mapeo colectivo físico-químico, ahí utilizamos metodologías que son usadas por la ciencia ciudadana, pero también forman parte de otro tipo de metodologías, como las participativas, las cartografías sociales, ¿cierto? En estudios urbanos también se presenta mucho, pero lo interesante, el giro que intentamos de dar es, a través del espacio del mapa, entregar otro tipo de información que sí fue recolectada, en este caso por los usuarios de los distintos talleres. Entonces, en este marco fue dar los parámetros, de distintos parámetros de agua que los usuarios recolectaron, para entregar un mapa de calidad físico-química del agua en Calle Larga, ¿no? Entonces, es uno de los ejercicios que a nuestro juicio fue uno de los más interesantes, pero nuevamente ahí no solamente estamos desde los parámetros de la ciencia ciudadana, sino estamos ocupando metodologías que también pueden ser más convencionales dentro de las ciencias sociales, ¿no? Entonces ahí vuelve nuevamente el cómo se relacionan distintas perspectivas. Y el último punto tiene que ver también con un desarrollo que ha ido paralelo con el proceso de la ciencia ciudadana, ¿no? Que es el desarrollo de un movimiento tecnológico ligado al desarrollo de open hardware y software, ¿no? De tecnología abierta y de acceso abierto, que eso está muy ligado también a la accesibilidad, ¿no? de ciertas herramientas y de ciertos dispositivos para medir, ¿no? Y eso efectivamente intentamos adherir a ese proceso, y lo considerábamos en un taller también. Igual en ese punto no deja ser interesante cuando uno indaga desde de la literatura de este tipo de movimiento, ¿no? Que no tan solo es el hecho de manufacturar dispositivos de open hardware o software, sino también hay toda una idea de hacer ciencia que está detrás de este movimiento, una ciencia mucho más especulativa, exploratoria, que choca con intereses de las contrapartes. En este caso de este taller, nosotros hicimos el taller con público juvenil de colegio, y efectivamente uno de los puntos que hubo de disputa y de tensión fue el cómo adherimos a este ejercicio más especulativo que propone esta actividad de elaboración de software y hardware libre, ¿no? Con un plan curricular de los colegios, que es mucho más concentrado y que efectivamente aparece otra idea de ciencia implícita y que no comulga con un poco en esta lógica. Entonces, en estos tres ejemplos, hay muchos más, hay un sitio web, si quieren después la conversación se los puedo dar, donde tenemos otra actividad y hay testimonios de los procesos, pero lo interesante de estos tres puntos es cómo nosotros intentamos aplicar principios de la ciencia ciudadana y sus desafíos a la vez, pero también mezclando con otras estrategias o con otros procesos que provienen ya más de la ciencia social, quizás más convencionales, elementos metodológicos ligados a la toma de muestras, o bien movimientos paralelos a la ciencia ciudadana y que promueven la accesibilidad, como sería la tecnología de open hardware y software.
Eso, o sea, te puedes continuar nomás con nuestros suelos. Súper. Entonces, ahora el proyecto Nuestro Suelo, en el cual, bueno, Danilo también ha participado, así que aquí estamos los dos involucrados junto a nuestro equipo de personas. Acá la pregunta que nosotros estamos buscando responder con el proyecto es el tema de, un poco parte también de una investigación personal mía, que ya desde el año 2013 estoy investigando temas de contaminación de suelo, especialmente con metales pesados en Chile, y regulación. Me interesa mucho el tema de política pública, instrumentos de política pública y todo el cuento. Y lo que estaba haciendo en ese periodo es seguir de cierta manera la aplicación empírica de una serie de instrumentos de regulación de suelos contaminados, especialmente de evaluación, es decir, para determinar si el suelo está o no está contaminado, cuán contaminado está y si hay que hacer algo al respecto. Es un instrumento que se generó en el año 2012 y que yo he ido siguiendo a lo largo de todas las diferentes etapas de su aplicación. Y un poco ya en el año 2016 más o menos, ya el proceso que estaba haciendo, que el primer proceso de aplicación experimental, llega a un punto muerto que sigue hasta el día de hoy, y que de cierta manera ese punto muerto tiene que ver con varias deficiencias de la metodología, del instrumento de política pública que se utilizó en este proceso, y cuyas tres principales deficiencias son, por un lado, es un proceso extremadamente caro y lento de aplicar, se basa en una metodología de Estados Unidos súper sofisticada, que en términos científicos es como del altísimo estándar, pero dado los costos que implica es casi imposible aplicar acá en Chile. Por otro lado, tiene niveles ínfimos de participación, es decir, la participación de todo el proceso solamente se concentra en una etapa cuando ya el proceso se cerró, que es la participación de presentar los resultados a la comunidad haciendo una presentación con un PowerPoint. Y por otro lado, tiene un tercer problema que me parece que es súper grave de esta metodología, es que es extremadamente atomizada, en el sentido de que la metodología lo único que hace es decir si en este sitio particular, en este lugar particular, hay una serie de contaminantes de metales pesados o no. Pero no se pregunta, en el fondo jamás sitúa a esos sitios particulares contaminados en un territorio particular, en una red de relaciones políticas, geográficas, territoriales, que son, a fin de cuentas, las que determinan de cómo llegó ese contaminante ahí, por qué sigue ahí y por qué no se ha hecho nada al respecto. Entonces, a partir de estos problemas del año ya 2016 empezamos este proyecto Nuestro Suelo, que tiene la finalidad, como sale decir, diseñar, testear y difundir un kit participativo de exploración voluntaria, de evaluación exploratoria de suelos degradados, basado en un modelo de ciencia ciudadana y tecnologías de bajo costo. Es decir, dos cosas que ya hemos mencionado, es decir, el modelo en general de la ciencia ciudadana como una manera de producir conocimiento con la comunidad. Y por otro lado, este desarrollo que ya mencionó Daniel, de estas tecnologías de bajo costo. Si me interesa mucho, me parece como especulativamente muy interesante el hecho de explorar el generar tecnología, generar artefactos, generar diferentes metodologías. Entonces, más que nada lo que estamos haciendo en términos brutos, en términos simples, estamos haciendo una versión alternativa del instrumento de política pública del Estado. Es decir, si el instrumento de política pública del Estado se basaba en unos procedimientos súper conservadores, extremadamente cientificistas, muy caros de aplicar. Acá queremos hacer una metodología paralela, en la cual diferentes comunidades ellos mismos pueden utilizar la metodología para hacer una primera evaluación somera de lo que son los temas de contaminación de su suelo. Un tema que nosotros tenemos claro desde el principio, desde el día cero del equipo que estamos metidos en esto, es que esto no busca reemplazar el instrumento de evaluación de riesgo ambiental convencional, sino que busca hacer, es como una pre-evaluación, que puedan hacer directamente las comunidades, para ya tener ciertos indicios respecto al tema de contaminación. Obviamente, esos indicios son negativos, ahí habría que de cierta manera pedir, clamar o hacer tomarse la carretera para que te apliquen la metodología propiamente tal, la que se reconoce como científicamente por todos lados. Entonces tiene esa salvaguarda. Entonces, nuestro suelo el proyecto ha tenido 4 etapas que están todavía en desarrollo, más que contarle los componentes de las etapas, quiero enfatizar algunos temas problemáticos que hemos encontrado. En primer lugar, en el primer momento de la metodología fue toda la metodología de diseñar el prototipo. Ahí nosotros formamos un equipo que en un momento éramos 8 o 10 personas, ahora somos más. Bueno, ahora ahí les voy a contar que se ha ido como dividiendo la cosa, pero un equipo súper como multidisciplinar. Yo y Daniel éramos los sociólogos, había geólogos, arquitectos, gente que hacía químicos, es decir, ingenieros, súper heterogéneo,
y ahí empezamos a diseñar los instrumentos, empezamos a diseñar como el kit en particular, los instrumentos. Lo que ven ahí en la foto es la parte de los kits de química, que es un kit de química que se basa en reacciones, en reacciones químicas, en partes reactivos, para poder evaluar una serie de metales pesados y características del suelo, así desde metales pesados como arsénico, plomo, hasta también temas de fertilidad, suelo, estructura y todo eso. También diseñamos un componente de evaluación como sociocultural de los suelos, que tiene que ver con todo el tema, usando esta metodología que Daniel recién mostró, y esta metodología de los mapeos participativos. Es decir, poníamos grandes mapas que diseñamos ahí con las personas, y las personas tenían que ir rellenando el mapa como en talleres con la comunidad, para rellenando el mapa, y en el mapa poníamos todo tipo de información respecto a, no sé, a movimientos sociales que iban a ir en el bar, en la zona que nos interesaba investigar, a diferentes, no sé, por quién había comprado qué cosas, qué episodios de contaminación había habido, más o menos de manera tal de poder situar lo que encontramos con este kit, en el fondo las diferentes como concentraciones relativas de algunos metales y algunos temas de fertilidad, en este contexto como sociopolítico mayor, en el fondo sociopolítico y territorial mayor del territorio en los cuales están localizados estos terrenos. Y también al final diseñamos también como un juego de mesa en el cual la idea era integrar estas dos formas de conocimiento, que todavía lo estamos diseñando, pero la idea es como que un gran desafío en el fondo, que es la integración, que quizás se conecta ahí con el primer punto, es decir, la atomización de los ejercicios es indudable. Si nosotros empezamos trabajando en esta iniciativa, empezamos trabajando con la idea de poder trabajar colectivamente entre todos, con este como discurso de la interdisciplina, y en la práctica nos dimos cuenta que la interdisciplina funciona hasta el momento que tenéis un deadline, de cierta forma. Es decir, usualmente, pese a que nosotros intentamos, de cierta manera, luchar contra la separación disciplinar es súper fuerte, y nos costó mucho el hecho de poder colaborar con los otros miembros del equipo. Al final teníamos yo y Daniel haciendo la parte socioeconómica, después otro equipo haciendo la parte de los químicos, haciendo la parte de química, la geógrafa haciendo la cuestión de suelos, y al final lo integramos un poco, pero cuesta mucho el hecho de poder trabajar de verdad con gente que te lleve a pensar de manera diferente los problemas que estáis haciendo y la manera en la cual actuáis. Otro tema súper complicado, el tema de la estandarización de los resultados, lo que les dije, que en general cuando uno se mete a trabajar en áreas en las cuales la ciencia dura, de cierta forma, especialmente la ciencia con niveles importantes de datificación, así de cuantificación, son muy fuertes, es súper difícil poder producir resultados que sean estandarizados, y hay un montón de lucha ahí por tratar de generar esos estandarizados. Y el otro tema muy fuerte, el tema como la estetización del resultado. Ciertas cosas, esta caja que se veía tan atractiva, que como un juguete, es decir, atraía demasiado la atención. Entonces nos pasaba mucho al aplicar la cuestión, y cuando hicimos talleres con Daniel y todo, como que la caja concentraba toda la atención. Nosotros teníamos toda la cuestión de más de ciencia social, más de ciencia social participativa, y era como una cuestión secundaria. La caja era la estrella, la cuestión. Y ese tema es un tema súper importante para este tipo de cuestiones, que hay cosas que pesan mucho más porque llaman más la atención a las personas. Un segundo momento de la etapa del proceso ha sido el tema del testeo. Ha sido, vaya, ahí hemos testeado, ahora hemos testeado acá en Copiapó, bueno, en la tercera región hemos hecho dos testeos completos. También hemos hecho un testeo en Los Andes, un poco en relación con la iniciativa de Daniel. Ahora vamos a hacer uno en Estados Unidos, porque les voy a contar ahora que tenemos una fase en Estados Unidos con la iniciativa, y vamos a hacer a final de año, si se puede, una en Arica. Sí, hemos hecho ya varios testeos, y la idea es ir testeando todo el rato. En el testeo, el clásico problema que ya les mencionaba, si pese a que estas metodologías son más simples que la producción de conocimiento convencional, igual tienen una cierta complejidad. Es decir, nos damos cuenta que para poder producir conocimiento que sea que tenga algún grado de estandarización, algún grado de solidez un poco, hay que hacer una asesoría súper fuerte con las personas que participan, especialmente las personas que son de grupos que no han tenido hasta ese momento contacto con este tipo de iniciativas, que tienen niveles de formación, de educación medianamente bajo. A veces, en el fondo, nosotros trabajamos con pequeños campesinos de la tercera región, y en general era ellos podían hacer las cosas, pero hay que acompañar un montón, y eso hace que también esta idea de que ellos pueden volverse científicos también sea un poco un mito. Es decir, obviamente hay varios temas como técnicos importantes que necesitan mediadores.
Hay un tema de la desigualdad que obviamente continúa. Nosotros seguimos siendo la gente de Santiago, la gente de la universidad que le sigue trayendo esto a las personas, y las personas tienen esta relación súper diferente con nosotros. Y ese es un problema también para poder generar situaciones en las cuales ellos podrían criticar o podrían oponerse a este tipo de iniciativas. Y finalmente, un tercer problema también que nos pasó como una suerte como dataficación del proceso, en el cual la gente llegaba y lo que quería eran los datos, sino que le interesaba eran las concentraciones, era un papelito que le daban al final con las concentraciones de una serie de metales y de carbonato, estas cosas en el suelo. Y todo lo demás era como, ya está bien que lo hagamos, entretenido el momento, pero lo que me importa es lo que tú me des con un datito para decir si voy a, dónde planto o no planto tomate. Entonces, ese tema también es un tema complicado porque obviamente apunta que hay un tipo de dato que también para ellos es fundamental y el resto también, no solamente por parte de nosotros, sino también parte de los mismos participantes de la secundaria. En este momento de la iniciativa, la iniciativa que partió como un proyecto acá en Chile único, se ha como digregado en dos cosas, dos cosas que son son parecidas, pero son dos iniciativas como que van en paralelo. La primera, la que sale ahí esta imagen que es de un cómics que estamos haciendo para invitar a las personas, que estamos trabajando con unos colegas en Estados Unidos, en RPI, que es una universidad técnica del norte del estado de Nueva York, y ahí estamos haciendo una nueva iteración del kit, es decir, una nueva versión de este kit que hicimos acá, pero con un foco específicamente en contaminación. Es decir, aquí, si el kit chileno era un poco más, o el kit que, la primera versión del kit era un kit que estaba pensado en temas como degradación general del suelo. Acá estamos hablando ya de contaminación en particular, este que vamos a testear allá en Estados Unidos, lo vamos a testear también en Arica después a finales de año, y que en general ahí hemos hecho también, tratado de hacer el trabajo como transdisciplinar un poco más cuidadoso. Y la otra iteración ha sido otros miembros del equipo original que están haciendo una postulación ahora grande en FONDEP, pero ahí enfocado directamente en temas agrícolas, enfocado en temas de productividad de suelo, todo el cuento, y eso también habla un poco de cómo a veces una empresa de iniciativa pues se van digregando, y el espíritu original, que era un espíritu un poco holístico con respecto al suelo, entender el suelo en sus múltiples variaciones, se ha ido perdiendo también un poco en el proceso. Y finalmente, un tema que me parece uno de los temas más críticos de las cosas de ciencia ciudadana, y tengo una difusión posterior, es decir, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Para quién estamos pensando esto? ¿De qué modo? Y ese es un tema de cual les voy a hablar ahora un poco más en la conclusión, ese tema de que lo que uno puede llamar como el prototipismo de muchas de estas iniciativas de ciencia ciudadana, en la cual la obsesión es tener prototipo. Es la obsesión, prototipo, se hace el testeo, pero después de esa cuestión, todos estos proyectos, yo diría que el 95% de estos proyectos mueren. O, no es decir 95, demasiado crítico, pero un número muy importante de estos proyectos mueren porque nunca fueron considerados con la finalidad, de cierta manera, o pese a que en el discurso, muchas de estas iniciativas tienen súper discursos como promoción social y todo el cuento, o mejora condiciones ambientales, todo el tema. En la práctica muchas veces hay un énfasis súper fuerte en lo que es el mismo proceso de desarrollo de la iniciativa, y no tanto en el uso posterior o la transformación que estas cosas pueden tener a nivel socioambiental. Entonces, hay un tema ahí que no es menor, que tiene que ver con esto, es decir, cómo nosotros podemos transformar esto, que sea un prototipo interesante, atractivo, como sexy, de cierta manera taquillero, tan de moda, todos los temas, a algo que sea realmente de utilidad y realmente una herramienta que sirva para las diferentes comunidades, en este caso que puedan mejorar el agua, en el caso de lo que contó Daniel antes, y ahora y en el caso mío los suelos. Ya, entonces, cerrando algunas reflexiones más generales, por un lado, creemos, y por algo nos entusiasma tanto, y a mí y a Daniel y a otra gente más, creemos que la ciencia ciudadana, o esta iniciativa de investigación-acción, que también es investigación de acción transdisciplinar, no podría decir que podrían llamarse, tiene un potencial enorme para transformar la manera en la cual nosotros hacemos un poco ciencias sociales un poco más aplicadas quizás, y que me parece que ahí radica mucho de su atractivo, especialmente la especulación con alternativas. Me parece que el hecho de pensar que la manera en la cual nosotros criticamos un arreglo que no es bueno, no es solamente criticar a través de artículos, a través de publicaciones, sino también a través de generando prototipos alternativos. Me parece que es una manera súper interesante materializar también esa crítica en otros estados de la situación, otras realidades, otros mundos, bueno, un mundo un poco
pero generar como entramados en los cuales uno pueda como criticar a la luz de otros tipos de, o basado en otro tipo de materiales más concretos y no solamente con materiales como convencionales, que obviamente yo no los miro, yo también publico, me encanta publicar y todo el tema, pero encuentro que el complementar la publicación, los canales usuales de difusión y de trabajo académico con herramientas, con materiales, como que permite densificar una crítica de una manera súper interesante y súper estimulante, ¿no? como términos de mantener el interés y generar algo que sea como innovador, como más como, no sé, como diferente. Dale, Sí, bueno, claro, efectivamente lo que menciona Sebastián un poco, también resulta interesante hacer el ejercicio con elementos que podría ser más convencionales en términos del debate disciplinario actual, ¿no? Ahí un poco, claro, el desafío en este caso es desde mi posición de estudiante doctoral, cómo poder encajar, ¿cierto?, estos desafíos desde debates disciplinarios, ¿no? Y hay un primer punto que yo creo que podría ser bien interesante desde la lógica de lo que uno ve, por ejemplo, en autores como Chernilo y Mascareño, sobre este obstáculo epistemológico entre una sociología al servicio de proyectos políticos, por un lado, ¿cierto? O bien una sociología encargada de la descripción y explicación desde una lógica de la sociedad emergente, ¿no? Desde esa dicotomía que nos plantean, yo creo que de estos proyectos de ciudadanos, nosotros creemos que estos proyectos de ciencia ciudadana involucra un tipo de compromiso político, pero claramente no al servicio de un proyecto, ¿no? O sea, al inicio de la presentación de Sebastián, la idea de los mundos posibles, esa política está mucho más orientada a las definiciones que podríamos encontrar, por ejemplo, en Latour, ¿cierto? Desde la construcción de un bien común. Sí hay una aspiración de un bien común, pero es mucho más especulativo. Entonces, no necesariamente estamos hablando de un ejercicio de un compromiso político desde la lógica, por ejemplo, que nos plantea en ese caso Chernilo Mascareño y como en elementos que están en conflicto, ¿no? En conflicto con una versión de una sociología mucho más descriptiva, ¿cierto? O con ciertas pretensiones. A nuestro juicio se puede realizar un ejercicio que combine ambas, ¿no? Pero efectivamente eso implica, bajo el escenario que nos explicaba Sebastián, también a problematizar esta idea de la búsqueda política, donde creo yo que se transforma en un ejercicio mucho más humilde en términos especulativos, más que de proyectos políticos. El otro punto tiene que ver efectivamente con la idea de colaboración, y aquí yo creo que hay dos elementos empíricos que son claves tanto en nuestros suelos como en cómo está mi agua. En cómo está mi agua está el proceso del open hardware y software libre, y está el prototipo, ¿cierto?, que nos mostraba Sebastián de la prueba, ¿cierto?, y de análisis. A pesar de que son niveles que tienen niveles más bajos en términos de complejidad, la conclusión que llegamos en ambos proyectos es que es imposible lograr los polos, ¿cierto? Una cientificación de la sociedad, es decir, que transformar en científico o científica, independiente incluso del público que pueda estar asociado, o por el otro lado mantener la división. Pero sí se reconoce y se puede identificar un poco y especular que sí hay una baja en términos de complejidad, al menos en credenciales, pero también de expertise, ¿no? Entonces se transforma como una acción súper interesante de seguir indagando, y de hecho ambos proyectos lo han hecho a través de la colaboración con la ONG, en el caso de Nuestro Suelo, o a través de colegios o con los mismos técnicos, ¿no? De que es posible, no, si bien no es posible espaciar al experto totalmente, sí ya no sería, o un objetivo sería quitar, por ejemplo, los científicos, científicas de Santiago que vayan cada cierto año, sino que dejar incluso el conocimiento experto en el territorio, ¿no? La medida que baja su complejidad. Entonces, dentro de ese debate también la ciencia ciudadana genera ciertos aportes, ¿no? El tercer tema, también muy ligado a una preocupación más disciplinar, que tiene que ver con los datos, ¿no? La contextualización. ¿Para qué sirven? ¿Son válidos? ¿No? Pero hay algo que está bien, que emerge desde esta lógica de la ciencia ciudadana, que hay una multidimensionalidad de los datos, y está con esta idea también de que el dato se construye, ¿no? No solamente se recolecta o se accede a él, ¿cierto? Sino que hay un proceso de construcción con distintas dimensiones, más allá de que hay algunas dimensiones que pueden ser más importantes que otras dependiendo de los públicos, pero si hay un dato con mayor complejidad y que invita a desbordar los principios disciplinares, ¿no? Y paradigmáticos, si se quiere también. Entonces ahí también se abre un espacio de indagación.
Y por último, esta también, que también pues, se puede apreciar en autores como Cernino Mascareño, ¿cierto? De lo local o lo global. ¿En qué tipo de problemática estamos? El exceso de localismo, dado que estamos concentrados en elementos situados, pero también producto de qué es la crisis ambiental. Y efectivamente ahí la salida, yo creo que nuevamente tendría que ser distinta esa dicotomía y partir mucho más desde la hibridación, ¿no? Como dice Sarah Watmore, de geografías híbridas, donde es mucho más difícil establecer lógicas espaciales e incluso la definición, si es local o global, no resulta la más eficiente para poder comprender la magnitud y la complejidad de los fenómenos que se están estudiando, ¿no? Entonces, esos elementos claves que podríamos decir que le llamamos debates disciplinarios, también la ciencia ciudadana los robustece, los reproblematiza y también le entrega desafíos al propio movimiento. Bien, Sebastián, la siguiente, y bueno, tú terminas. Súper. Y ahí para terminar, nos parece que en general nuestro acercamiento como sociólogos al tema de la ciudad ciudadana, que obviamente tiene un montón de potencialidades, pero es importante el tema de ser reflexivo y crítico con las implementaciones. Es decir, hay un montón de cosas en las cuales, en las cuales hay como que tener cuidado. Nos parece que hay tres elementos. Esta como interdisciplina formal, es decir, el hecho de decir que uno que hace interdisciplina, porque en el mismo equipo hay gente que tiene otras formaciones, cuando están en la práctica no trabajáis con ellos y no generáis conocimiento que de verdad sea conocimiento transdisciplinar. Es algo que yo creo afecta mucho a esta iniciativa y que de cierta manera disminuye bastante su potencial de poder como desafiar lo que son divisiones epistémicas tradicionales entre diferentes disciplinas, entre las ciencias sociales y las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias naturales, que también es una aspiración que está mucho atrás de varias de estas iniciativas. Después está este otro problema de la atomización de muchas de estas iniciativas, en el sentido de cómo localizarlas en contextos mayores, y cómo localizar el hecho de lo que tú hacías en Copiapó, lo que tú hacías en Calle Larga, ponerlo en relación con una serie de otros elementos de índole territorial, estructural, que obviamente juegan roles fundamentales en lo que son estas iniciativas. Y finalmente, este tema del prototipismo, así, esta idea de que muchas de las, ya lo mencioné, así que no me detengo mucho de lo que se hace cuando se hace iniciativa de ciencia ciudadana, hay como una fascinación o una obcecación muchas veces por generar un prototipo que se testee, que se genere el proyecto. En el fondo hay todo un tema también en formas de financiamiento de esta iniciativa, todo el cuento, pero no hay uno no encuentra tantas cosas de ciencia ciudadana que se han transformado en iniciativas que de verdad hayan sido apropiadas por la comunidad para generar los cambios que uno buscaba generar en un momento. Es decir, muchas de ellas, las que continúan el tiempo, usualmente son las iniciativas que son coordinadas o llevadas a cabo por científicos, por instituciones científicas. Por ejemplo, está Científicos de la Basura en Chile, que es famosa, pero uno no ve en general iniciativas en las cuales sea quizá la misma comunidad o sean diferentes organizaciones civiles, por ejemplo, las que lleven en el largo plazo la buena realización de esta iniciativa. Entonces, de cierta manera, y volviendo a la pregunta original de esta presentación, de esta idea de cuáles son los espacios que la ciencia ciudadana deja para la realización de una ciencia social más aplicada, una ciencia social más que busque de cierta manera generar estas alternativas o especular con respecto a estas alternativas. Creemos que sí hay un potencial enorme, pero creemos que es súper importante el hecho de no dejarse llevar muchas veces por los cantos de sirena de la ciencia ciudadana y en general de la investigación acción, porque tiene un componente muy importante de un discurso, también un discurso político respecto a la validez de estas herramientas, que muchas veces no se materializa en la práctica y que disminuye mucho su potencial político, como tecnopolítico de transformación. Eso, muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias, Sebastián y Daniel. Excelente presentación y gracias por la profunda honestidad también de los alcances, fortalezas y límites también que tienen la ciencia ciudadana. Y quería recordar que este ciclo coloquio lo estamos realizando en el marco de la conversación pública que también tiene nuestro país y por eso quizás una
un acercamiento a la construcción del conocimiento científico como la que ustedes plantean cobra especial relevancia. Lo digo porque muchas veces también en el debate, y luego voy a sentar un par de preguntas y después voy a dar la palabra para que no me respondan a mí como moderadora solamente, porque lo ¿Está ahí, Daniel? ¿Cierto? No, Sí, se cayó, ¿Nos parece. cayó la Ale o no? sí, se cayó, Sí, parece la perfección. está en un momento crítico. Chuta. ahora sí, Ahí volví, volvió. me pegué. Yo no sé dónde quedé, pero solamente quería preguntarles también después respecto al tema del extractivismo académico. ¿Cómo se topa esta batería, epistemología y forma de producir conocimiento con sociedades o grupos sociales que también están cansados? Las potencialidades y las limitaciones de eso. Y también quería preguntarles cómo se gestiona la asimetría de poder en estas construcciones colaborativas con las comunidades. Algo lo mencionó Sebastián respecto a que evidentemente hay algo mucho que conversar. Eso era, y recordar que este coloquio está en el ciclo también de conversaciones públicas y que básicamente también lo estamos articulando con el doctorado de Sociología. Eso. Quiero dar la palabra si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hoy dejo mis planteamientos a los expositores. No he recibido ninguna pregunta todavía, así que... Partamos contestando esta y después le damos. ¿Querías partir tú, Daniel? Bueno, en relación al extractivismo académico, bueno, quizás la puedo intentar de responder con una experiencia práctica que tuvimos en el marco del proyecto Nuestro Suelo. Una de las intenciones primarias de este proyecto fue implementarlo en Chañaral. Un espacio que efectivamente está sobreintervenido desde la lógica de la investigación, y creo que uno de los tópicos que nos llevó a desistir de continuar con eso fue efectivamente que el proyecto no tenía mucho que entregar más allá de lo de lo que ya se había realizado. Entonces, hay un ejercicio también de más allá de buscar el caso, por así decirlo, el caso que podría más adecuarse, en este caso de la contaminación, ser muy intuitiva al momento de mirar también cuál es el grado de involucramiento que ha tenido otros procesos de investigación. Entonces, en Chañaral se daba la casualidad que efectivamente había un montón de trabajo. Cuando tuvimos el encuentro con la comunidad, estaba esa sensación de activo también, ya, de nuevo, bien científica de por acá, más allá de la aproximación de la ciencia ciudadana que se podía ofrecer, estaba bajo el mismo parámetro. Entonces, quizás uno de los puntos que viene en el fondo desde el trabajo de campo y de la experiencia de estar en los terrenos, para poder evitar quizá un posible extractivismo académico, tiene que ver también con la capacidad de intuir la recepción. Fue una muy buena recepción, nada que decir al respecto, pero estaba el proceso y vimos los materiales también publicados al respecto de Chañaral. Por lo tanto, ahí había un punto que quizás nos distancia. Obviamente, claro, habría que ver con, en el caso Calle Larga, o cuando se comprobó con Copiapó, ver cómo podría materializarse en esos procesos, pero ahí hay una versión como más radical de cómo se presenta, ¿no? Y las relaciones de poder, yo creo que ahí es un elemento bien complicado de negarlas. Yo creo que el camino es aceptarlas. No hay otro proceso más que aceptar las relaciones de poder, pero creo que las herramientas metodológicas que ofrece, por ejemplo, la investigación-acción, podría de alguna manera también relativizar eso, ¿no? Y hay mecanismos que enaltecen o que robustecen o que destacan otro tipo de epistemologías que están asociadas también a la generación del dato, como lo mencionábamos. Pero sí, pues no, o sea, no deja de ser un desafío, y ese también puede ser un desafío de poder, ¿no? De decirle lo que usted sabe es importante, ¿no? Entonces, es una cuestión bien embrollada, pero creo que por lo menos metodológicamente es posible, en algunos sentidos, relativizar esas relaciones, pero nunca negarlas, ¿no? Nunca negarlas.
Eso por mi lado, Sebastián, no sé si... Sí, yo siguiendo las ideas que mencionaba Daniel, me parece también que si el tema del realismo académico es muy importante, y acá en cuenta hay una lógica también que está detrás que tiene que ver con las formas de reconocimiento de estos proyectos. Sí, obviamente yo, por ejemplo, financiamos toda la primera tanda de estas iniciativas con fondos que eran fondos de investigación, de la NIT, unos de Milenio, otros de Fondesit, y todos ellos no evalúan este tipo de iniciativas como válido en cierta manera como producto académico. Entonces hay que generar obviamente una intervención que vaya de la mano también con transformar esto en un caso de estudio para poder hacer publicaciones convencionales y caer un poco en el mismo circuito de las cosas que nos criticaron en un principio. Entonces, hay una tensión ahí que es media compleja con el hecho de y que también hace que mucha gente en la comunidad de ciencia ciudadana tengan, en cierta manera, una sospecha con respecto a los académicos que hacen ciencia ciudadana, en el fondo, porque al final de cuentas, mucho de lo que fue el movimiento de la parte, cuando se conecta especialmente en los temas de justicia ambiental, los movimientos, los que llevan la batuta de temas de ciencia ciudadana son ONG muchas y comunidades organizadas. Entonces, de cierta manera, cuando llega el académico con sus buenas intenciones, a ofrecerle a las comunidades este chiche nuevo para que ellos puedan problematizar o puedan avanzar su cuestión, en general surge un poco lo que contaba Daniel, que nos pasó en Chañarales. La gente dice, ya, ¿qué me vas a dar tú a mí? ¿Cachai? Ya he hecho 28 etnografías acá y las condiciones de vida siguen siendo las mismas. Entonces, hay un tema ahí que es súper grande, es decir, que tiene que ver nuevamente con esta idea del prototipismo. Así, académicamente, el prototipo es lo que uno teóricamente era buscar, porque es lo más limpio, porque es la parte más entretenida, la parte más vistosa, todo el tema, pero después lo que viene después es lo que importa a las comunidades, es decir, no son a ellos les da lo mismo el prototipo funciona o no, lo que les importa es que cómo esta herramienta va a ayudar a cambiar sus condiciones de vida. Entonces, ese es un tema que es gigantesco y que uno lo está enfrentando todo el rato. Nosotros ahora, por ejemplo, que contable en este proyecto con la gente de Estados Unidos, vamos a trabajar con Arica, ya hemos tenido varias conversaciones, ellos ya han hecho algo en las comunidades estas afectadas por el caso Polimetales, que también es un caso medio similar a lo de Chañaral en términos de una larguísima historia de lucha después de la reivindicación por temas de justicia ambiental que lleva más de 20 años, que han estado en juicios acá, juicios afuera. Entonces, es una comunidad que está súper movilizada en términos de una lucha contra los poderes del Estado y contra una serie de corporaciones extranjeras por el hecho de obtener algún tipo de regulación ambiental. Entonces también uno ahí como académico, ¿qué hace con este tipo de cuestiones? Uno llega y obviamente no tiene una agenda que es cortita, que es la agenda del Fondesit, es como casi una agenda más corta que los periodos presidenciales, los 3 años del Fondesit y después uno pasa a otro tema. Entonces es complicado de mantener esta cosa en el largo plazo. Y eso también se conecta con la segunda pregunta de estas simetrías de poder, que también son súper inherentes al tema. En el fondo, lo que yo decía que es clave el hecho de cómo uno tiene una imagen al principio de que las personas van a sentirse súper empoderadas respecto a esto, que les va a ayudar a cambiar, pero al final de cuentas la relación que uno tiene en la práctica es que uno le hace la pega, en el fondo es súper pasiva la participación de la comunidad, y es súper difícil encontrar también gente que pueda como apropiarse de esta herramienta. Por todo un tema, historia de migración, historia de desigualdad de la comunidad respecto a la ciencia, que hace que la gente no se siente empoderado. Y de hecho, por ejemplo, una de las cosas que estamos empezando a hacer, para esta aplicación en Arica, que lo que queremos hacer más que, y que también es un aprendizaje, tuve una colega que ha hecho un montón de estas cosas en Arizona, en varios lados, y que más que enfocarnos en trabajar con la comunidad, con todo, de generar datos, que para ellos va a ser importante, vamos a hacer una capacitación. Es decir, lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con un grupo de mujeres, casi siempre son como uno tiende a encontrar que son mucho más comprometidas por este tipo de cuestiones, con unas mujeres que sean como lideresas de diferentes asociaciones, y les vamos a ellas capacitarlas en que ellas pueden ocupar esta manera, para lo que ellas quieran. Entonces, de cierta manera, ese enfoque en formar capacidades locales me parece que es clave por este mismo tema, porque decía, porque este tipo para nosotros viéndolas de Santiago, con nuestra formación universitaria y todo, nos parece mucho más simple, pero para una persona que vive en Arica, que no tiene educación, que no tiene ni siquiera educación básica completa, es una cuestión que sigue siendo casi igual de chino que un instrumento súper tecnológico. Entonces, de cierta manera,
hay que luchar súper alto y ser súper consciente con eso. Así que, y por eso a mí me parece que lo más importante, el foco más importante de muchas de estas iniciativas, no es tanto producir datos, sino producir personas que pueden ligarse o ligarse de una manera menos desigual con esos datos y con la ciencia en general. Y me parece que eso ya es un tema de empoderamiento un poco que uno ya puede generar una diferencia. Pero es complicado. No, es muy interesante porque además uno pensaría que a partir de estos proyectos se supera la brecha o las limitaciones que está encontrando la ciencia y la academia más tradicional, ¿no es cierto? Entonces, ahí muchas gracias por la honestidad y los límites que tienen todas las técnicas, epistemología y procesos de producción de conocimiento, aun cuando apunten a disminuir esas brechas, están de base la simetría que topa con la misma metodología y con la misma forma de comprender la realidad social. María Paz, querías hacer una pregunta. Una pregunta súper breve, ¿cuáles son como los límites o las potencialidades que permite la interdisciplina en este tipo de proyectos? O sea, como que si ayuda más o desfavorece eso. No, mira, yo creo que de todas maneras ayuda, lo que pasa es que ayuda mucho menos de lo que uno pensara y ayuda en el sentido de que si uno se preocupa de trabajar con eso. Yo creo que una parte del aprendizaje importante de esta iniciativa es trabajar entre nosotros. Muchas veces a mí me pareció, yo al principio pensaba, al principio del proyecto, y es un cambio importante, yo al principio del proyecto pensaba que el público con el cual tenía que trabajar era con las comunidades, los usuarios finales de la iniciativa. Pero al final de cuentas te das cuenta que tu público son tus colegas de otras disciplinas, tú mismo también, para aprender a pensar problemas de maneras como transdisciplinares, que es un tema que es súper complicado, que a todos nos cuesta, todos tenemos nuestras zonas de confort intelectuales, académicas, metodológicas, y es súper difícil pensar y ponerte en la posición del otro, que el otro también va a poder, de cierta manera, entender, relacionarse con tus preguntas y tú con las preguntas de él o de ella. Entonces, hay un tema ahí que me parece que también la disciplina tiene un potencial extremadamente potente, pero tiene que ser uno de los objetivos del proyecto. No puede ser solamente una cuestión como media automática, y muchas veces la damos como ya, sin contarte que si en la postulación vienen nombres de 5 disciplinas diferentes, es un proyecto interdisciplinar y ahí estamos salvados. Y como todo será automático, me parece que requiere un montón de trabajo, de experiencia, de roce, de esfuerzo también, y que hace que puede ser puede pasar de ser súper enriquecedora a ser una cuestión que sea meramente cortar la torta y cada uno hace su parte y después alguien arma el mismo al final, como pasa casi siempre. Muy bien. No sé si alguien tiene más preguntas. Tomás, su comentario. Estás muteado. Gracias, Sebastián, y gracias, Daniel, por la presentación. Me pareció súper interesante. Me quedó dando vuelta, y tiene que ver un poco con lo que decía María Paz, o la pregunta por la interdisciplina, que es que en general, cuando uno piensa en ciencia ciudadana, como que se piensa la relación entre científicos y público lego, o entre expertos y ciudadanía en general. ¿Qué papel juegan aquí otro tipo de saberes, como por ejemplo el saber legal, en el sentido de los abogados? Estoy pensando en particular en esta idea de que si lo que va a aportar, o una de las cosas que aporta la ciencia ciudadana, además de organizar a la comunidad o entregar información propia o generar información propia sobre los fenómenos que los afectan, tiene que ver con poder contestar o poder generar una métrica alternativa. ¿Qué papel juegan ahí como los aspectos legales de las métricas y los aspectos legales de lo que son las cifras oficiales? Y la pregunta es como general, para el papel de los abogados en general, pero también un poco cuál ha sido la experiencia de ustedes, ya sea desde los suelos, desde las aguas, con estas disputas metrológicas y el aspecto legal de las mismas, o el aspecto regulatorio de las mismas. Eso. No sé si, Daniel, ¿tú querías partir o...? Bueno, yo puedo comentar un poco que quizás más que la figura del abogado, ¿no?, como profesión, quizás el primer encuentro que hay con estos proyectos de ciencia ciudadana es con las regulaciones, ¿no?, con el dispositivo de regulación, con el documento
que regula y que establece parámetros y que nos dice de alguna manera cuándo algo es bueno o malo. Igual es interesante en el caso, bueno, ahí Sebastián me puede corregir si es que me equivoco, pero en el suelo no hay regulación de suelo. O sea, hay una ausencia de la dimensión legal, por así decirlo. Por lo tanto, lo que podría definir contaminación, no contaminación, al menos en Chile, ya se transforma en un espacio de especulación. En el caso del agua, lo legal aparece con la regulación para riego y con la regulación para consumo humano. Pero ahí no deja de ser interesante porque efectivamente las regulaciones también entregan ciertas pistas sobre cuáles son las centrales de monitoreo del agua, que nosotros las identificamos también, y que son de acceso público, pero efectivamente no conversan, y es un desafío del equipo en ese caso, pero debiese ser desafío de proyectos, ¿no? El cómo conversan estas distintas formas de regulación, no tan solo desde el punto de vista de los parámetros, sino también de cómo determinan los distintos lugares de posición, ¿no? Yo creo que por lo menos en estos dos proyectos y en la literatura que yo he podido ver, no he visto una conexión tan directa con el rol del abogado, por ejemplo, o del ejercicio, pero el marco regulatorio es clave, ¿no? Y es clave tanto por su ausencia como también para considerarlo como un elemento, y de hecho, a propósito de los datos y un tema de la validez de los datos, tiene uno de los procesos que se ha trabajado y que se puede trabajar es cómo interpretar, o sea, en base a qué, ¿no? Toda la parte de la línea de base, que son discusiones técnicas, pero también regulatorias, ¿no? Empieza a emerger como un tema relevante, pero como decía, en el caso del suelo, esa discusión no se dio un seminario, pero no existe prácticamente, y por el caso del agua están estos lineamientos, están los monitoreos, pero porque efectivamente no genera esa conversación más directa con la ciudadanía. Entonces, claro, yo creo que más a nivel de regulación cuando aparece lo legal, ¿no? Sí, pero agregando a lo de Daniel, yo encuentro que el tema legal también aparece mucho, y a nosotros está apareciendo ahora mucho cuando, además del tema regulatorio, que obviamente el tema regulatorio tiene un componente legal y todo el tema que es indudable, con el tema también de lo que se conoce acá en Chile como la judicialización de los conflictos ambientales. Es decir, es el tema donde la legal sale súper alto, y de hecho en el caso de Arica nos hemos dado cuenta de que vamos a necesitar sumar al equipo algún abogado. Ya estamos en conversaciones con una abogada que tiene esta experiencia en el tema, porque muchos de estos temas de la generación de datos, generación de información, ¿e información para qué? Y usualmente en conflictos ambientales, esa información es para movilizar demandas respecto a temas de contaminación, respecto al no cumplimiento del objetivo. Entonces, al tiro, en el caso de Arica, porque Arica ellos tienen una tradición de judicialización súper grande, le ganaron un juicio al Estado chileno, hicieron una ley a propósito de ese caso en particular. Entonces, un caso que tiene una tradición de judicialización súper grande acá. Bueno, perdieron un juicio, hicieron un juicio enorme en Europa, lo perdieron, pero también tiene, en el fondo, lo judicial es la manera en la cual ellos hacen público su situación. Es decir, es uno de los canales principales con los cuales ellos trabajan. Entonces, de cierta manera, nosotros ahora que no veníamos con el tema judicial y legal tan fuerte en nuestra agenda, lo hemos tenido que poner súper central, porque obviamente para ellos es importante, porque para ellos los datos en el fondo el dato que uno genera en estos casos, que es un caso de contaminación de suelo, es un dato como un poco, uno podría decir, el dato más privado, en el sentido de qué hago yo con mi suelo, cómo me lo dejo, ya qué cosas no deben hacer mis niños cuando salgan, bla, 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 en caso de encontremos algo, obviamente. Pero también está el dato público, es decir, el dato público más de cómo yo voy a ocupar el dato, cómo yo podría llegar a ocupar este dato para movilizar demandas por justicia ambiental y demandas legales, usualmente en este caso, por ejemplo, en el caso de Arica hay todo un tema de que a ellos les interesa mucho ahora es producir datos para demostrar que el Estado chileno no cumplió su compromiso con respecto a ellos, el compromiso a los cuales asumió cuando perdió el juicio anterior. Entonces, el tema legal es fundamental, especialmente en estos casos, en los casos de injusticia ambiental, me parece que ahí aparecen bastante, porque nuevamente acá en Chile, dado que otros caminos se han visto bastante poco fructíferos para obtener justicia, la judicialización es una de las principales maneras en las cuales se movilizan estos conflictos ambientales, y si hay un conflicto,
probablemente una manera en la cual las comunidades van a estar interesadas en trabajar, y también obviamente para ellos un motivador de meterse en estas cuestiones. Así que sí, es súper importante, y también, y me parece a mí que la experticia legal es súper interesante como tema de análisis. Me parece que en Chile quizás no le damos a nosotros, lo que conozco yo, la gente que estudia como sociología del conocimiento, CTS, no analiza mucho a los abogados como un actor súper poderoso, porque tiene una capacidad de articular diferentes conocimientos, una experticia sobre diferentes formas de experticia, que es súper interesante, que tiene un poder increíble en la sociedad y que creo que no recibe toda la atención analítica que debería recibir. Gracias, Sebastián. Bueno, por ahí dicen que las políticas públicas se hacen en base a leyes y presupuestos, entonces moldean la realidad desde ahí también. Siendo las 16:45, 47 tengo yo, creo que volver a agradecerles nuevamente la presentación de hoy día. Esta presentación va a quedar grabada, subida en nuestras redes sociales, y les queremos dejar al tiro la invitación para el próximo coloquio, que será el 9 de junio, a la misma hora, y en esa oportunidad estaremos conversando sobre trabajo y organizaciones y asociaciones en el mundo del trabajo. Así que muchas gracias, Sebastián, muchas gracias nuevamente, Daniel nuevamente, Tomás, María Paz, Pablo, Jordán, Pablo y todos los participantes que están aquí, y a que nos escuchen futuramente en nuestra página web. Eso, así que quedamos hasta acá.